del campo. Te harán comer hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Daniel 4:32. Abramos siempre nuestras puertas de la humildad y reconozcamos que Dios es alto y exaltado sobre todo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6-5. La puerta del avivamiento. Esta puerta debe abrirse constantemente para que los que están sin Dios y sin esperanza Efesios 2:12 puedan conectarse al trono de la gracia. Muchas iglesias son mundanas y carecen de poder espiritual y nuestras vidas de oración tampoco son fervientes. Necesitamos un avivamiento. Es bueno que nos acerquemos a Dios en oración. Nuestras mentes se afligen al ver que muchas iglesias prestan tan poca atención a la oración unida. ¿Cómo podemos esperar una bendición si somos demasiado ociosos para pedirla? ¿Cómo podemos esperar Pentecostés si nunca nos reunimos unos con otros en un solo lugar, para esperar en el Señor? Hermanos, nunca veremos muchos cambios a mejor en nuestras iglesias hasta que las reuniones de oración ocupen un lugar más alto en la estima de los cristianos. Las Escrituras deben ser el fundamento infalible de todas las enseñanzas. La ruina, la redención y la regeneración de la humanidad deben ser expuestas en términos inequívocos. Si queremos que la puerta de los avivamientos permanezca abierta, debemos revivir nuestra reverencia por la palabra de Dios. Charles Spurgeon. Cuando entremos por la puerta del avivamiento, seremos llevados al lugar donde siempre debimos estar, seremos vivificados y se nos dará una nueva vida. Las brasas de nuestro fuego expirante serán avivadas, y el aliento celestial será puesto en nuestros lánguidos pulmones. El alma enferma que antes era insensible, débil y triste, se vuelve sincera, vigorosa y feliz en el Señor. Este es el fruto inmediato del reavivamiento, y nos corresponde a todos los creyentes buscar esta bendición para los reincidentes, y para nosotros mismos si estamos decayendo en la gracia. Esta puerta del reavivamiento solo puede abrirse a través del Espíritu Santo y no a través de la maquinaria del reavivador profesional, que lleva a cabo programas de reavivamiento para aumentar sus finanzas. La verdadera chispa vital de la llama celestial proviene del Espíritu Santo, y los ministros de Dios deben cuidarse del fuego extraño. Cuando un ministro obtiene este avivamiento, predica de manera muy diferente a su manera anterior. Es un trabajo extremadamente duro predicar cuando los dolores de cabeza y cuando el cuerpo está lánguido, pero es una tarea mucho más difícil cuando el alma está insensible y sin vida. Es un trabajo triste, si podemos seguir predicando y permanecer descuidados en cuanto a las verdades que predicamos, indiferentes en cuanto a si los hombres se salvan o se pierden. Que Dios librara a cada ministro de permanecer en tal estado. Los evangelistas, los pastores, los maestros, los diáconos y los ancianos necesitan que se les abra esta puerta. Los oficiales tibios de la iglesia no tienen más valor para una iglesia que el que tendría una tripulación de aviadores y un piloto. Para un avión si todos se desmayaran. No es de extrañar que nuestro Señor dijera: porque no eres ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Apocalipsis 3:16, porque cuando el corazón del cristiano sincero está lleno de fuego, es repugnante hablar con gente tibia. Los oficiales de la iglesia necesitan ser revividos. Cuando un cristiano pasa por la puerta del avivamiento, su familia y sus amigos recibirán una parte del beneficio, y él ora más fervientemente por los pecadores, lo cual es una de las marcas de un avivamiento en el corazón renovado. Hablará la verdad y predicará el Evangelio, sembrará buena semilla que brotará en una gloriosa cosecha. Si un hombre impío entra en una congregación en la que todos los santos se reaniman, no se duerme bajo el sermón. El ministro no le permitirá hacer eso, porque el oyente percibe que el predicador siente lo que está predicando, y tiene derecho a ser escuchado. El hombre escucha con profunda emoción, y el poder del Espíritu Santo llega a la mente del oyente, se convence del pecado, de la justicia y del juicio venidero, y los cristianos que están al acecho a su alrededor se apresuran a hablarle del Salvador y a señalarle la sangre redentora de Jesús. ¡Qué gran ganancia! Conclusión. Esas puertas pueden ser difíciles de abrir por nuestra habilidad y poder, pero hay un superpoder que puede ordenar que las puertas se abran, como el poder de Jesús que abrió los oídos de aquel hombre mudo. Marcos 7:34-35. Las puertas deben abrirse por sí mismas como se abrió para Pedro. Hechos 12:10. Busquemos a Jesús y pidámosle ayuda.
Debemos ir a la cruz y mirar al Salvador moribundo que tiene la llave de David Apocalipsis 3, 7 y esperar que el Espíritu Santo renueve nuestra fe y avive todas nuestras gracias. Debemos alimentarnos de nuevo por la fe en la carne y la sangre del Señor Jesús, y así el Espíritu Santo reclutará nuestra fuerza y nos dará avivamiento. Necesitamos una obra del Espíritu Santo de tipo sobrenatural que ponga poder en la predicación de la palabra, que inspire a todos los creyentes con energía celestial, y que afecte solemnemente a los corazones de los descuidados para que se vuelvan a Dios y vivan. Nuestra relación con Dios será tan efectiva cuando estas puertas se abran en nuestras vidas que tendremos acceso directo al trono de la gracia y a los secretos y misterios celestiales que guiarán nuestro caminar con Dios y nuestro servicio como siervo en su viña. Ya no viviremos en la oscuridad y podremos cuidar eficazmente de los pastos. Nuestra luz brillará así ante los hombres. Mateo 5, 16. Nuestro ministerio crecerá exponencialmente, nuestro destino se cumplirá, nuestro canal de comunicación con el cielo será grande. Hermanos, busquemos el avivamiento este año para que podamos cerrar el año con un gran crecimiento de la Iglesia. Hechos 2, 47, una mejora en las finanzas de nuestra Iglesia y abundantes lluvias de bendición. EPHFATHA a todas estas puertas en nuestras vidas y en la Iglesia. Levantad la cabeza, oh puertas, levantadla, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Salmo 24, 9. Padre Celestial, por favor ordena que estas puertas se abran por sí solas para que podamos glorificar tu nombre en la tierra. Danos hombres firmes e inamovibles que abran sus oídos a la pequeña y tranquila voz y prediquen la verdad a la Iglesia. Por favor, envíanos un avivamiento de fuerza consagrada y energía celestial, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras puertas se abrirán continuamente. Isaías 60, 11 y nunca más se cerrarán. Apocalipsis 2, 25. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de canto. Salmo 126, 2. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, de las cuales nos alegramos. Salmo 126. 3. James Dina, jodina@gmail.com, 12 de enero de 2022. Referencias. 1. La perfecta santificación por Charles Haddon Spurgeon. 2. Salvados para salvar a otros por Saint of Christ. 3. ¿Qué es un avivamiento? Por Charles Haddon Spurgeon. 4. El tipo de avivamiento que necesitamos por Charles Haddon Spurgeon. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El Evangelio en la adoración comunitaria. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. El Evangelio es el oxígeno para vivir como comunidad de Cristo. A partir de marzo de 2020, nuestra vida de adoración comunitaria se vio afectada. ¿Te acuerdas cómo eran tus domingos antes de esa fecha? Quizá comenzabas a prepararte desde el sábado para pensar bien la logística familiar para acudir a la reunión de adoración del día siguiente. Quizá tenías ya una tradición familiar para ese día, en cuanto a qué hora levantarse para llegar a tiempo, qué desayunaban, etc. Llegar al culto, adorar al Señor juntos, quizá participar estudiando la Escritura en un grupo pequeño, saludar a los hermanos y quizá luego convivir con otras familias de la comunidad, formaban parte especial de la experiencia del día de adoración comunitaria. Pero de pronto nos vimos aislados, tuvimos que mantener la distancia, dejamos de reunirnos presencialmente, comenzamos a tener nuevas rutinas dominicales. Muchos de nosotros hicimos lo más que pudimos para mantenernos conectados con nuestra comunidad, otros simplemente tiramos la toalla y perdimos la poca conexión comunitaria que las circunstancias nos permitían. Ahora, que poco a poco estamos regresando y que todavía no estamos en el punto en que nos gustaría estar, podemos observar que muchos de nosotros no tenemos ese mismo entusiasmo o fervor que solíamos tener para reunirnos cuando esto ya es posible. Hay algunos de nosotros que no podemos reunirnos por razones muy estrictas y claras de salud, pero siendo sinceros, hay muchos de nosotros que sí podemos tomar ciertos riesgos razonables para reunirnos, y de hecho, somos muy prontos en tomarlos en cualquier otro contexto, menos en el contexto de la comunidad en adoración. Como que, para varios de nosotros, algo que permitimos que esta pandemia nos robe, es el fervor, es la intencionalidad, es el enfoque en adorar en comunidad.
La transmisión es una buena herramienta que seguiremos usando, pero nunca será un sustituto de la adoración comunitaria presencial para aquellos que tenemos la posibilidad real y palpable de experimentarla. No nos conformemos con menos, sino siempre busquemos las mejores maneras prudentes, sabias, cuidadosas de participar en manera presencial en la adoración en comunidad. Por eso este mes estamos abordando diversos aspectos de la adoración en comunidad, para resaltar la importancia que ésta tiene para el crecimiento y desarrollo del creyente en Cristo. La semana pasada estuvimos abordando la pregunta del por qué adoramos y sobre todo, en comunidad. Hoy estaremos recalcando la importancia del Evangelio y su proclamación en el contexto de la adoración en comunidad. Es decir, por qué escuchamos el Evangelio o por qué proclamamos el Evangelio cuando nos reunimos a adorar a Dios como iglesia. Para reflexionar sobre esto vamos a explorar las palabras que el apóstol Pablo expresó a la iglesia de Corinto allá en los primeros versículos de 1 Corintios 15. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo. Según nos relata Hechos 18, el apóstol pasó de Macedonia a Grecia y fue de Atenas a Corinto. Habiendo dejado a Silas y a Timoteo en Macedonia, Pablo estaba solo. Estaba llegando de Atenas donde su proclamación había hallado poca acogida, pero el Señor le animó diciéndole que allí, en Corinto, tenía un pueblo numeroso, y en efecto, el apóstol se quedó allí por un espacio aproximado de 18 meses. Pablo vio levantarse a su alrededor una iglesia numerosa compuesta en gran parte de gentiles pero que contenía también judíos. Pero el apóstol se ausentó y se estableció en Éfeso, donde residió por 3 años y durante los cuales escribió la epístola a los Corintios. ¿Qué sucedió durante su ausencia? La epístola nos describe los tipos de problemas que se habían desarrollado en la iglesia de Corinto. Entre otras cosas, había división, desorden moral, confusión en cuanto al matrimonio, a lo ofrecido a los ídolos, a los dones espirituales, a la cena del Señor y a la resurrección. Pero una de las raíces que constantemente aparecía en todas estas problemáticas era la falta de entendimiento que tenía esta iglesia de la importancia de la unidad relacional, la unidad doctrinal, la unidad ministerial. No tenían mucha conciencia de la importancia de ser comunidad que vive y adora al mismo Señor. No podían ver con facilidad cómo las acciones de cada miembro afectan directamente a todo el cuerpo. Entonces, vemos este énfasis en el tratamiento que se hace de cada problemática en particular. En pocas palabras, la iglesia de Corinto no era muy distinta a nuestras iglesias. También a nosotros se nos hace un poco complicado vernos como parte de ese cuerpo y aprender a vivir en él para la gloria de Dios. Se nos hace difícil dejar de vernos como individuos y vernos en nuestra conexión comunitaria. Y sobre todo en el asunto de la adoración. Corremos el peligro de pensar que esto del aislamiento social aplica para la adoración aun cuando ya no haya pandemia. Pero en toda la epístola se recalca la importancia de esa unidad eclesial, comunitaria y doctrinal en la que el Evangelio ocupa un lugar central. Para vivir como una comunidad que glorifica a Dios, necesitamos tener al Evangelio como eje central de todo lo que hagamos y digamos. Por eso decimos, el Evangelio es el oxígeno para vivir como comunidad de Cristo. No dejemos de recordarlo, recibirlo, afirmarlo, transmitirlo y creerlo. Sin el Evangelio no hay vida para el cristiano. 1 Corintios 15, 1 comienza diciendo: Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Ya casi llegando al final de la epístola, el apóstol aborda un tema en el que los corintios tenían mucha confusión y desunión. Estaban muy confundidos acerca del tema de la resurrección. Y para enderezar este embrollo, Pablo decide comenzar y recalcar la centralidad del Evangelio para darle sentido a todo. Y en este versículo encontramos 4 acciones relacionadas con el Evangelio que nos dan pauta de lo que nosotros también debemos hacer respecto al mismo. Y que también explican por qué cada vez que nos reunimos a adorar, el Evangelio es tan importante que debe estar presente. Primero, el Evangelio debe recordarse. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 1 Co 15, 1. Hay cosas que tus papás te repetían una y otra vez. Normalmente, las cosas importantes te las recordaban de vez en siempre. Los recordatorios del saluda cuando llegues o pórtate bien o no olvides decir gracias no faltaban en nuestra rutina familiar, ¿no es cierto?
Aún así, a veces llegabas y no saludabas, decidías portarte mal